en la Escritura. En primer lugar, quisiera recordarles que la etapa que vivió el pueblo de Israel en el desierto fue una de las etapas más bellas de la vida de esa nación. Habían pasado siglos de esclavitud, pero Dios los sacó con mano fuerte a través de Moisés. Los sacó de la esclavitud y los llevó por el desierto. Les pido que vayan adelantando la presentación como se requiera. Claro que hubo otros tiempos muy bellos en la historia de Israel. Por ejemplo, cuando David reinaba, o Salomón. Pero creo que estos años en el desierto fueron incomparables. ¿Podrían adelantar la presentación, por favor? Gracias. El campamento de las tribus de Israel, cuando iban por el desierto, estaba acomodado alrededor del tabernáculo. El tabernáculo estaba en el centro del campamento y en el centro de todo estaba el lugar santísimo, el arca del pacto y la columna de nube en el día y de fuego en la noche. Y digo que fue una época tan hermosa en la historia de Israel porque en ese tiempo Dios los guiaba. Ellos solo se movían cuando la nube se movía. En ese tiempo Dios los sustentaba. Cada día les daba pan del cielo, pan de nobles y agua de la roca. La Biblia dice que su ropa no se envejecía y su calzado no se desgastaba. Todos esos años. En ese tiempo Dios era su médico de cabecera. La Escritura dice que no hubo en sus tribus enfermo. Y Dios era su protector. Ellos no tenían un ejército poderoso, pero el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Él les prometió que aunque sus enemigos fueran numerosos y poderosos, Él estaría de su lado y entre otras cosas que Dios haría, enviaría avispas a atacar al ejército enemigo. Y hermanos, cuando las avispas te atacan, cuidado. Cada mañana, entonces, al despertar, ellos veían la nube y sabían que Dios estaba con ellos. Cuando llegaba la hora de comer, ellos podían disfrutar el pan de nobles. Cada noche veían la columna de fuego y podían acostarse en sus tiendas con paz, sabiendo que Dios velaba por su seguridad. Hermanos, qué vida bendecida tenía el pueblo de Israel en ese tiempo. Cuando Dios es el centro de tu vida, no tienes que preocuparte por nada, porque Él te va a guiar, Él te va a sustentar, Él te va a sanar, Él te va a proteger. Gloria a Dios. Creo que esta es una lección muy importante que aprender en este momento en que estamos en la transición hacia el año 2019. Porque podemos iniciar este nuevo año con confianza. Si Cristo es el centro de nuestra vida, podemos decirle adiós al estrés, porque Cristo es el que nos va a guiar en las decisiones. Cristo es el que nos va a sustentar
y va a proveer para todas nuestras necesidades. Cristo es el que nos va a mantener saludables y nos va a dar su protección en este nuevo año. Esta es nuestra herencia. Estas son las bendiciones que nosotros podemos tener cuando Cristo es el centro de nuestro hogar. En Colosenses, la epístola a los Colosenses es muy preciosa. Allí vamos a poder ver un vislumbre de las bendiciones de tener una vida centrada en Cristo. Ustedes lo podrán leer en este pasaje de Colosenses 1, versículos 9 al 14. Simplemente les menciono rápidamente que la vida centrada en Cristo es una vida llena del conocimiento de su voluntad. Es una vida llena de sabiduría e inteligencia espiritual. Se habla de inteligencia emocional. Dios habla de inteligencia espiritual. La vida centrada en Cristo es una vida en la que andamos de una manera digna y agradable al Señor continuamente. Es una vida en la que llevamos fruto en toda buena obra. Es una vida en la que crecemos en el conocimiento de Dios. Es una vida en la que somos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Cuando yo leía esa frase, yo decía, ni siquiera puedo comprender la grandeza del significado de esa palabra. Cuando mi vida está centrada en Cristo, soy lleno con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Cuando mi vida está centrada en Cristo, tengo una vida llena de paciencia y longanimidad o perseverancia con gozo. No sé qué versión estás usando, pero en algunas versiones la palabra gozo la colocan en el siguiente versículo. Pero creo que es un error. La palabra gozo debe estar en el versículo anterior y debe de ser esta idea completa. Una vida llena de paciencia y longanimidad con gozo. Esa es la vida centrada en Cristo. Es una vida llena de gratitud. Es una vida de libertad. Porque ya no somos esclavos en Egipto, ya no somos esclavos de las tinieblas. Es una vida en la que disfrutamos bajo el reinado del amado Hijo de Dios. Es una vida de redención, es una vida de perdón. ¡Wow! ¡Qué vida tan hermosa es la que aquellos que hemos puesto a Cristo en el centro, aquellos que le hemos dado la preeminencia al Señor, podemos disfrutar? Sin embargo, alguien todavía podría preguntar, ¿por qué Cristo tiene que ser el centro de mi vida? Yo quiero tener la libertad para hacer lo que yo quiero hacer y para hacer lo que yo quiera hacer. Yo quiero ser como amado Nervo. Quiero ser el arquitecto de mi propio destino. ¿Por qué no puedo vivir como yo quiero? ¿Por qué no puedo ir a donde yo quiera? ¿Por qué no puedo hacer lo que me gusta? ¿Por qué no puedo vestirme como a mí me plazca? ¿Por qué no puedo casarme con quien yo quiera? Y la lista puede seguir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta a todas esas preguntas es, pues fíjate que sí puedes. Sí puedes hacer lo que quieras. Sí puedes ir a donde quieras. Sí puedes casarte con donde quieras. Sí puedes vivir como se te dé la gana. La mayoría lo hace. Pero lo hacen tan solo para darse cuenta al final
de que menospreciaron el camino mejor que Cristo les ofrecía. Cuando alguien decide que la vida se trata de mí, del cumplimiento de mis deseos, la vida se trata de mi felicidad, la vida se trata de mi satisfacción, esa persona se va a perder lo mejor, se va a perder la plenitud de vida que Cristo le ofrece. Entonces podemos preguntarnos otra vez, ¿por qué Cristo debe ser el centro de nuestra vida? Qué bueno que me preguntaste. Porque el apóstol Pablo nos da algunas razones bastante contundentes en la epístola a los Colosenses. En los capítulos 15 al 20 versículos 15 al 20 del primer capítulo. La idea central en estos versículos 15 al 20 es que al Padre le agradó que Cristo tenga la preeminencia en todo. Que Cristo tenga la preeminencia en todo. Y como decía nuestro amado hermano Carlos, que ayer hicimos esta reunión para recordarlo, todo significa todo. A propósito, gracias por los que estuvieron aquí y por los que apoyaron a esa reunión. Fue una reunión bellísima, una reunión inolvidable, porque Carlos fue un personaje muy amado y muy admirable. Pero entonces la idea central aquí es que al Padre le agradó que Cristo tenga la preeminencia en todo. Preeminencia significa ser el primero en rango o en influencia, tener el primado, tener el primer lugar, tener el lugar de mayor importancia, o como diríamos acá en el pueblo, ser el mero mero. Eso es preeminencia. Podemos pensar en diferentes casos de preeminencia que hay en el mundo, ¿no? En nuestro país es muy frecuente hablar de el primer mandatario, la primera dama. Eso es preeminencia. Ser el más importante, ser el de mayor rango, ser el de mayor influencia. Ahora, aquí Pablo nos da varias razones de por qué Cristo tiene el derecho de ser preeminente. Lo resumo en tres renglones. Número uno, Cristo tiene la preeminencia porque Él es Dios. El pasaje dice que Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, el mundo no conoce a Cristo, no le interesa conocer a Cristo. Cuando mucho para el mundo, Cristo, si es que existió, era un hombre loco, era un hombre iluso, era un hombre sin mayor relevancia para nuestra vida. Los musulmanes, ellos piensan que Cristo fue un profeta, pero de inferior calidad. El profeta importante es Mahoma. Los testigos de Jehová consideran que Cristo fue simplemente un hombre, un ser creado, que de ninguna manera puede ser Dios. Y así, diferentes grupos ven a Cristo de diferente manera, pero incluso grupos de cristianos liberales niegan la deidad de Cristo. Pero Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y es una frase interesante porque en verdad Dios es invisible porque Dios es espíritu y no lo podemos ver. Pero Dios escogió revelarse a nosotros a través de Cristo.
De tal manera que cuando conocemos a Cristo, podemos conocer a Dios, podemos conocer las características y los atributos de Dios. La palabra de Dios dice que Cristo es antes de todas las cosas. Es decir, que Cristo es eterno. La palabra de Dios dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo también dijo de sí mismo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo nos reveló a Dios a través de sus enseñanzas y a través de sus obras. Sus palabras eran las mismas palabras de Dios y sus obras eran las obras de Dios. Cristo nos reveló a Dios a través de su propia persona, a través de su carácter. Juan en su epístola dice que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay algunos que dicen que Cristo no fue más que un excelente maestro. Y acerca de ello escribió C.S. Lewis estas palabras: estoy tratando de evitar que alguien más diga la tontería que muchos dicen acerca de Jesús. Yo acepto que Jesús fue un gran maestro moral, pero no acepto su pretensión de que era Dios. Eso es algo que no debemos decir. Un hombre que haya sido meramente un hombre y hubiera dicho las cosas que Jesús dijo, no era un gran maestro moral. Más bien sería un lunático o sería un demonio salido del infierno. Te tienes que decidir: o este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Tú puedes tomarlo como un tonto, puedes escupirlo, puedes matarlo como si fuera un endemoniado, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Lo uno o lo otro. Que Cristo es Señor y Dios es la única opción razonable que podemos aceptar. Ninguna otra cosa tendría sentido. Y esto no puede quedarse en una mera teoría. Si Cristo es quien dijo ser, entonces nosotros necesitamos tener una respuesta ante sus declaraciones. Si Cristo es Dios, todo lo que dijo adquiere una importancia crítica para nuestra vida. Su llamado al arrepentimiento, su invitación a nacer de nuevo, su demanda a que tomemos nuestra cruz cada día y lo sigamos, requieren una respuesta contundente de parte de cada uno de nosotros. Si Cristo fue nada más un hombre, si Cristo nada más fue un maestro, si Cristo fue un loco, lo que dijo no tiene importancia. Pero si Cristo es Dios y se hizo hombre para que pudiéramos conocer al Padre, entonces cada cosa que Él dijo es absolutamente importante. Y no podemos simplemente escuchar sus llamados y escuchar sus demandas y decir: es solo un maestro. No, si Él es Dios, nuestra respuesta tiene que ser diferente. C.T. Studd, un gran misionero inglés, dijo: si Cristo es Dios y murió por mí, no hay sacrificio demasiado grande que yo no pueda hacer por Él. Piénsalo. Si Cristo es Dios y murió por mí, no hay sacrificio que sea demasiado grande que yo no pueda hacer por Él. Cristo es preeminente,
porque Él es Dios. ¿Lo crees? Número 2, Cristo tiene la preeminencia porque Él es el creador. La Escritura dice aquí que Él es el primogénito de toda creación. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el creador de todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, el hombre y los ángeles. Cuando Él dice que Él es el primogénito de la creación, no quiere decir, como algunos enseñan, que Él haya sido creado, pues como ya hemos dicho, Él es antes de todas las cosas y Él es Dios. Cristo no podría ser creado y a la vez crear todas las cosas. El título primogénito significa en este caso que Él es el más importante, que Él tiene la preeminencia, que Él es supremo sobre toda la creación. Y solo Él tiene el poder para crear. El hombre no tiene ese poder. Y qué bueno que no lo tiene. ¿Te puedes imaginar lo que harías si tú tuvieras el poder para crear? Lo primero que haríamos quizás sería cambiarnos algunas partes de nuestro cuerpo. Esta nariz no me gusta, me voy a crear otra. Lo segundo que haríamos sería hacerle algunos cambios a nuestra esposa. La quiero más alta, ¿no? Y lo tercero que haríamos sería quizá cambiar algo de nuestros hijos. Ay, si tuviéramos el poder creador, pero gracias a Dios que no lo tenemos. Ahora, como Él creó todo, lo visible y lo invisible, Él es supremo en autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo tiene autoridad sobre los tronos terrenales y sobre los tronos espirituales. Ahora, si Él es el creador, entonces todo ese asunto de la evolución es una tremenda mentira. Si Él es el creador, entonces nosotros no podemos ser el producto de reacciones químicas que sucedieron al azar hace muchos millones o billones de años. No somos el resultado de cambios paulatinos que transformaron una bacteria en un pez, y un pez en un reptil, y un reptil en un mono, y un mono en un hombre. Si fuéramos producto de la evolución, mis hermanos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Rompamos todas las reglas arbitrarias que la religión nos ha impuesto, pues no tienen sentido, no tienen fin, no tienen beneficio si somos producto de la evolución. Pero si Cristo es realmente el creador, entonces tenemos responsabilidades delante de Él. En primer lugar, le debemos nuestra gratitud porque gracias a Él existimos. En segundo lugar, necesitamos encontrar el propósito por el cual nos creó.
Nosotros como hombres tenemos una sombra de esa capacidad creativa y si somos carpinteros, hacemos un mueble. Si somos alfareros, hacemos un recipiente. Lo que sea que lo hacemos con un propósito. Cada cosa que hacemos tiene un propósito. Dios, cuando nos creó con un propósito. Y necesitamos encontrar cuál es ese propósito y vivir para cumplirlo. La Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Queridos hermanos, si Cristo es nuestro creador, seríamos los peores insensatos si determináramos vivir para cumplir nuestros deseos en lugar de vivir de acuerdo con el propósito por el cual Él nos hizo. Qué frustrante debe ser la vida de aquellos que tercamente se aferran a hacer su voluntad en lugar de someterse voluntariamente a la voluntad de su Creador. El pasaje nos dice que Cristo no solamente es nuestro Creador, sino que también es el sustentador de todas las cosas. Hebreos 1:3 lo reafirma diciendo que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo sustenta cada minúsculo átomo de nuestro cuerpo, igual que sustenta las galaxias inmensas en la expansión del universo. Significa que Cristo mantiene la tierra girando en su eje y a la vez girando alrededor del sol. Él es quien hace que haya lluvia y que la tierra produzca fruto. Él es quien viste las flores del campo y sustenta a las bestias. Si Él dejara de sustentar todas las cosas, el universo se colapsaría. Esto es algo muy importante que nosotros necesitamos comprender. No son nuestros padres quienes nos sustentan. No es nuestro trabajo quien nos sustenta. No es nuestra inteligencia, ni son nuestras buenas relaciones, nuestros buenos contactos lo que nos sustenta. La Biblia dice: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. La Biblia dice: Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cristo es nuestro sustentador. Él es el que nos da el pan y el trabajo y la familia y los amigos y la iglesia. Si creemos que Cristo es quien nos sustenta, deberíamos dejar de preocuparnos, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro ayudador. Si creemos que Él es nuestro sustentador, entonces lo único que nos queda por hacer es agradecerle cada día por poder respirar, por poder caminar, por poder trabajar, por poder comer, por poder abrazar a nuestros seres queridos, por poder ver la hermosura de la creación, agradecerle por nuestra familia y por nuestros hermanos y por nuestra iglesia, y agradecerle por miles de cosas más. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por ser nuestro creador y nuestro sustentador. ¿Es Cristo tu creador? Porque Él es creador, Él
merece la preeminencia en nuestra vida. Número 3, Cristo tiene la preeminencia porque Él es la cabeza de la iglesia y es su redentor. El versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La iglesia solo tiene relevancia y vida cuando está conectada a la cabeza. Ni el pastor, ni el obispo, ni el apóstol, ni el sumo pontífice, ni nadie, llámese como se llame, puede ser la cabeza de la iglesia. Solamente Cristo. ¿Por qué? Porque solo Cristo murió por la iglesia y solo Cristo resucitó por ella. Porque solo Cristo derramó su sangre para ganar el perdón de nuestros pecados. Porque solo Cristo nos pudo reconciliar con el Padre cuando éramos pecadores y no lo merecíamos. Porque solo Cristo le da vida a la iglesia y solo Cristo le da salud al cuerpo. Porque solo Cristo nos puede dar salvación. Pedro lo dijo: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, si en verdad Cristo sufrió y murió por nosotros, si en verdad Él derramó su sangre para redimirnos, para comprarnos, para librarnos de la esclavitud del pecado, entonces tenemos que darnos cuenta que no somos nuestros, somos de aquel que nos compró. Él es nuestro dueño, Él es nuestro jefe. Algo muy fuerte que decir aquí, que podría sonar un poco herético, es este pensamiento: así como el cuerpo no puede funcionar sin la cabeza, tampoco la cabeza puede funcionar sin el cuerpo. Como iglesia, nosotros hemos recibido el gran privilegio y la gran responsabilidad de ser la manifestación de Cristo en esta tierra. Nosotros como iglesia somos los pies y somos las manos y somos la boca de Cristo en esta tierra. Dios escogió manifestar su presencia y su amor y su misericordia al mundo a través de la iglesia. Qué privilegio y qué responsabilidad. Cristo es preeminente. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es creador y porque Él es cabeza de la iglesia y su redentor. ¿Y esto qué significa para mí? Porque a pesar de todo esto y obviamente no les estoy diciendo nada nuevo, simplemente estoy confirmando estas verdades tan claras y tan importantes. No es algo nuevo. Sin embargo, muchas veces en la vida los cristianos hemos dejado a Cristo al margen de nuestra vida. No lo hemos hecho el centro. No le hemos dado preeminencia. Muchos de nosotros tenemos a Cristo como un accesorio opcional en nuestras vidas. Nos lo ponemos el domingo y nos lo quitamos el resto de la semana. Es un accesorio opcional. Pero si Cristo es lo que hemos dicho, entonces Cristo debe ser el primero en nuestra vida. Nuestra vida debe girar alrededor de Cristo cada día. Cristo debe ser la meta y honrarlo debe de ser nuestra motivación diariamente.
Y la verdad es que no nos conviene ser el jefe de nuestra propia vida, quien controla nuestra propia vida, porque Cristo puede hacerlo infinitamente mejor que nosotros. Por eso Cristo debe de ser la máxima autoridad en nuestra vida. Y todos nosotros deberíamos rendirle a Él el control de nuestra vida. Y deberíamos darnos cuenta de que ya no podemos reclamar independencia. No podemos reclamar control. Lo único que nos queda por hacer es buscar hacer su voluntad y seguirlo a Él donde quiera que Él nos lleve. Pero esto se puede quedar solamente en una teoría. Se puede quedar solamente en otra enseñanza que agregamos a nuestro acervo cultural espiritual. Y si ahí se queda, no serviría de nada. Necesitamos que esa teoría se convierta en práctica cotidiana en nuestra vida. Y esto es algo que Pablo entendió. Casi en todas sus epístolas tiene primero una sección teórica, una sección doctrinal, pero termina con una sección práctica, con unas ayudas y guías para aplicar en nuestra vida lo que Él nos ha enseñado en la primera parte de su epístola. ¿Cómo podemos darle a Cristo la preeminencia en nuestra vida? Esa sería la pregunta después de que hemos escuchado estas verdades poderosas. ¿Cómo podemos darle a Cristo la preeminencia en nuestra vida? Y hay una serie de consejos que vienen enseguida de parte del apóstol Pablo que he dividido en tres partes para entenderlo muy simplemente y muy claramente. Número 1, debemos darle preeminencia a Cristo en nuestra vida personal. Y Pablo nos empieza a dar varios pasos que nosotros debemos de seguir. En primer lugar, nosotros le vamos a dar preeminencia a Cristo en nuestra vida cuando nuestros ojos estén puestos en las cosas de arriba. Capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando nosotros tenemos la mirada en las cosas de abajo, cuando nosotros estamos enfocados en las cosas de la tierra, en el cumplimiento de nuestras metas o deseos terrenales, entonces no estamos dándole a Cristo la preeminencia en nuestra vida. Para darle preeminencia necesitamos empezar a ver las cosas de arriba. Yo me preguntaba, ¿cómo puedo definir con claridad qué son las cosas de arriba y qué son las cosas de abajo? Esto es lo que yo entiendo. Las cosas de arriba son las que me acercan a Dios. Las cosas de abajo son las que me alejan de Dios. Yo necesito poner, si quiero que Cristo tenga preeminencia en mi vida, necesito poner mi mirada, mi enfoque, el centro de mi vida, el enfoque de mi vida en las cosas que me van a acercar a Dios. Dice más Pablo: Cristo tendrá preeminencia cuando matamos lo terrenal y buscamos la santificación.
Miren lo que dice, capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí tenemos una lista muy interesante. En esta lista hay cosas que, si las ves así de primera vista, dices, ay, esas son cosas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, dice, no mintáis los unos a los otros. Les voy a hacer una prueba de fuego. ¿Quién ha mentido durante la última semana? No me contesten, por favor. Ya con su mirada ya es suficiente. ¿Por qué caemos muchas veces en eso? Porque pensamos, eso es algo insignificante. Quizá podría incluir ahí palabras deshonestas. Oye, todo el mundo usa palabras deshonestas, palabras malas, palabras sucias. Todo el mundo las usa. Estamos tan acostumbrados a escuchar esas expresiones que muchas veces se nos pegan. Y quizá hasta las decimos y por lo menos las pensamos. ¿No te ha pasado alguna vez que dices, nada más porque soy cristiano, si no, verías lo que te diría? Porque ahí las tenemos. Entonces uno podría pensar, son cosas pequeñas, unas palabritas ahí. ¿Son pequeñas en verdad? Mira, si Cristo no reina en las cosas pequeñas de tu vida, lo más probable es que tampoco esté reinando en las cosas mayores de tu vida. Si Cristo no reina en las cosas pequeñas de tu vida, probablemente tampoco esté reinando en las cosas grandes de tu vida. O Cristo es el primero o no lo es. Esto es algo como un reto de el todo o nada. Tenemos que decidirnos, tenemos que definirnos. Ahora, en esta lista hay otras cosas más que podríamos considerar más pesaditas, ¿no? La primera en la lista es la fornicación, la impureza. ¡Wow! Quizá alguien dice, no, bueno, ok, eso ya está medio grande, medio pesado, ahí no le voy a entrar. Pero, sin embargo, hay gente que en esta cuestión de pasiones desordenadas, de idolatría, de ira, hay cristianos que siguen luchando con eso. Y a veces en formas prácticas y a veces en formas quizá un tanto indirectas. La cuestión de los medios está tan sucia en este tiempo ya, que hasta las películas y hasta las caricaturas muchas veces que se supone que son para niños o para adolescentes, ya están llenas de porquería. Si nosotros vamos a tener a Cristo en un lugar de preeminencia en nuestra vida, no podemos darle lugar a las cosas que Él ha puesto en la lista. Estoy convencido de que una de las razones
por las que hay problemas en las familias, en los jóvenes, en la gente. Una de las razones atrás del crimen, de la violencia, del desenfreno sexual, es que no hemos puesto las barreras y hemos dejado que esa clase de cosas, esos medios, nos saturen de porquería, hasta el grado de que empezamos a pensar que eso es lo normal, que eso es lo aceptable. Pero para nosotros, Cristo tiene la preeminencia. Amén. Cristo tiene la preeminencia. Y estas cosas que vamos a desechar son cosas que vamos a desechar de nuestra vida. La Escritura dice: haced morir estas cosas. Déjenme entonces hacer junto con ustedes un ejercicio de declaración poderosa. Yo voy a mencionar las cosas de esta lista y ustedes van a gritar: ¡muera! ¿Están de acuerdo? ¿Entendieron? Ok. Fornicación. ¡Muera! Impureza. ¡Muera! Pasiones desordenadas. ¡Muera! Malos deseos. ¡Muera! Avaricia. ¡Muera! Idolatría. ¡Muera! Ira. ¡Muera! Enojo. ¡Muera! Malicia. ¡Muera! Blasfemia. ¡Muera! Palabras deshonestas. ¡Muera! Mentira. ¡Muera! Porque Cristo es el primero en mi vida. Cristo tendrá preeminencia en nuestra vida cuando nos vistamos el nuevo hombre. Y esta es la otra cara de la moneda. Miren, ¿de qué debemos vestirnos? Dice el versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si Cristo tiene preeminencia en nuestra vida, esto es lo que vamos a estar portando gallardamente cada día. No nada más el domingo, el lunes y el martes, y cada día vamos a vestirnos de esta entrañable misericordia, de esta benignidad, de esta humildad, de esta mansedumbre. ¡Wow! Verte con ese vestido te hace ver tan guapo, tan hermosa. Cuando nos vestimos el nuevo hombre, cuando nos vestimos de estas cualidades de Cristo. Cristo tendrá preeminencia cuando la palabra de Dios y la alabanza a Dios y la oración llenen nuestra vida. Es lo que dice el versículo 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el capítulo 4 versículo 2 añade: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cristo va a ser el primero en nuestra vida cuando nosotros tengamos una vida llena de la palabra de Dios, de la alabanza al Señor, de la oración. Vamos a empezar nuestro tiempo de oración los 12 primeros días de enero. Un día por cada mes del año. Necesitamos tener la disposición para orar, para llenar de oración nuestra vida.
Lo voy a decir otra vez. Vamos a tener nuestros 12 días de oración, empezando enero. Y necesitamos llenar nuestra vida de oración. Llenar nuestra vida de la palabra de Dios. Llenar nuestra vida de alabanza. Déjame decir, porque somos una iglesia de familias para edificar familias. Si en la familia no tomamos el tiempo para llenar a nuestros hijos con la palabra de Dios, con las alabanzas a Dios y con la oración, no vamos a poder ver buenos resultados en nuestro hogar. Si Cristo es el primer lugar, si Cristo tiene la preeminencia, nosotros necesitamos llenar nuestro hogar con la palabra de Dios, las alabanzas a Dios y la oración. Nuestros hijos necesitan ver eso en el hogar. Y Cristo tendrá la preeminencia cuando seamos fieles representantes de Cristo en todo. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en la escuela, con nuestros amigos no cristianos, en el trabajo, en la casa, en el vecindario, en todo necesitamos nosotros ser fieles representantes de Cristo, porque en nuestra vida Cristo tiene el primer lugar. El tiempo vuela y simplemente les digo que en segundo lugar, Cristo tendrá la preeminencia en nuestra vida familiar cuando ocupemos nuestro lugar correcto como esposas, como esposos, como hijos y como padres. Para mostrar, para caminar, dándole la preeminencia a Cristo en nuestro hogar, la esposa necesita estar sujeta a su marido, como conviene en el Señor. El marido debe amar a su esposa y no ser áspero con ella. Si el marido no está amando a su esposa como Cristo amó a su iglesia, no le está dando la preeminencia a Cristo. Si el marido es áspero con su esposa, no le está dando la preeminencia a Cristo. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo. Si no entrenamos a nuestros hijos a obedecernos en todo, no le estamos dando la preeminencia a Cristo. Y no le estamos enseñando a nuestros hijos a darle la preeminencia a Cristo. Y los padres no deben exasperar a sus hijos para que no se desalienten. La peor cosa que podemos hacer como padres es causar que nuestros hijos se desalienten de seguir a Cristo. Que nuestros hijos nos vean y digan: yo no quiero seguir a Cristo porque no quiero ser como mis padres. Eso sería uno de los juicios más terribles que podrías escuchar como padre. Tenemos que ocupar nuestro lugar correcto, dándole la preeminencia a Cristo en nuestro hogar. Y finalmente, necesitamos darle la preeminencia en nuestra vida laboral. Como siervos, necesitamos ocupar nuestro lugar correcto. Y como amos, necesitamos ocupar nuestro lugar correcto. Pueden leer los pasajes que ahí están. A pesar de todo esto, persisten en toda iglesia cristianos que se aferran a su independencia y al cumplimiento de sus deseos egoístas.
Para ellos, Cristo no tiene la preeminencia. El yo tiene la preeminencia. La carne tiene la preeminencia. Y ellos se aferran a su estilo de vida como si ese fuera el camino a la felicidad. Jenny era una niña preciosa de 5 años, sus cairelitos y su sonrisa cristalina. Un día fue con su mamá al supermercado y vio que estaba a la venta un collarcito de perlas tan hermoso. Se volteó con mami y le dijo: mami, por favor, ¿me puedes comprar ese collar? Mami, por favor, ¿me lo puedes comprar? Mamá se detuvo, agarró el collar, vio que costaba 100 pesos. Y le dijo a Jenny: si de veras lo quieres, vamos a ahorrar. Quizá tú puedes hacer algunos quehaceres y ganar un poco de dinero y pronto lo podremos comprar. Así que esa noche, después de la cena, Jenny dijo: mami, ¿te ayudo a levantar la mesa? Claro que sí. Su premio. Fue con su abuelita y le dijo: abuelita, ¿en qué te puedo ayudar? Y ella ganó dinerito. Rompió su cochinito. Tenía como 35 pesos y poco a poco fue acumulando la cantidad que necesitaba para ir a comprar el collar de perlas. Se enamoró tanto de su collar. Lo usaba todo el tiempo. Lo usaba para ir al kinder. Lo usaba para ir a la iglesia. Solamente se lo quitaba a la hora de bañarse, porque mami le había dicho que se podía echar a perder. Si se mojaba, pues era un collarcito de fantasía. Jenny tenía un papi que la amaba. Y cada noche, cuando Jenny estaba lista para dormir, su papi dejaba de hacer lo que estuviera haciendo para ir a su lado, para contarle una historia. Una noche, papi le preguntó: Jenny, ¿me amas? Y ella dijo: papi, claro que te amo. Y él dijo: ¿me puedes dar tu collar de perlas? Jenny dijo: papi, pídeme lo que quieras, pero no me pidas mi collar de perlas. Te puedo dar mi muñequita, la que me diste el último cumpleaños. Está muy bonita y la quiero mucho, pero te la puedo dar. Y si quieres, hasta la cobijita que le hace juego. Y papi le dijo: princesita, gracias, te amo mucho. La besó y ella se durmió. Una semana después, papi le contó la historia y volvió a preguntarle: Jenny, ¿me puedes regalar tu collar de perlas? Papi, no me pidas mi collar. Mira, tengo el caballito con la colita color de rosa. Ay, me gusta tanto, pero puedes tener el caballito, pero no mi collar, por favor, papi. No te preocupes, princesita. Te amo mucho. La besó y ella se durmió. Días después, cuando papi llegó para contarle la historia, vio que Jenny estaba sentadita en la cama. Su quijada le temblaba. Había lágrimas en sus mejillas. Y cuando él se acercó, ella extendió su manita y le dijo: papi, aquí está. Te amo
es para ti. Papá se puso a llorar también. Con una mano recibió el collar y con la otra sacó de su bolsa un estuche de terciopelo. En el estuche había un collar de perlas genuinas y se lo entregó. Papi solamente estaba esperando a que ella estuviera dispuesta a entregarle su collarcito barato para darle un tesoro de verdad. Y eso es Dios. Eso es Cristo. Muchos de nosotros nos aferramos a nuestro collarcito de perlas barato, a mis caprichos, a mis deseos, a lo que yo quiero hacer. Que nadie me diga que esto no lo puedo hacer o que tengo que hacer aquello otro. Yo sé lo que quiero para mi vida. Yo quiero mi collar de perlas de fantasía. Y Dios, amoroso, está esperando para entregarnos un verdadero tesoro, la vida plena que Él nos prometió. Yo quiero invitarte hoy, si tienes el valor para tomar esta clase de decisión, quiero invitarte a venir aquí al frente para orar conmigo ahora, para rendirnos al Señor, para renunciar a nuestra propia voluntad, para confiarle al Señor nuestra vida entera. Vamos a iniciar un año nuevo de nuestra vida, pero vamos a comprometernos a vivirlo para Él, a darle la preeminencia en todo. Vamos a comprometernos a darle al Señor lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra juventud, lo mejor de nuestros recursos, lo mejor de nuestro todo. Watchman Nee dijo: no he conocido a un creyente que haya decidido agradar en todo al Señor y que al final no haya quedado completamente satisfecho con el resultado. Cuando tú decides agradar en todo al Señor, al final vas a quedar muy satisfecho. C.T. Studd, que he mencionado, dijo: si Cristo es el Hijo de Dios, si Cristo tiene la preeminencia, no hay nada que yo no pueda hacer por Él. Si Cristo es el Hijo de Dios y murió por mí, si Cristo es el Hijo de Dios y el Creador y el sustentador, y Él me amó y murió por mí, yo quiero darle a Él todo de mi vida. Quiero que Él sea el primero en mi vida. Si tú quieres hacer esa decisión, ven aquí. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo.